¿Qué canción? Que se dice, se me acaba el argumento y la metodología. Una de las Shakira. No, no callo. Va a tener que buscar. ¿A cómo se llama? Lo buscan. ¿Qué pasó con su cuaderno? Al toque. Acá está. ¿Cómo se llamaba la canción? Una de las Shakira. Ah, la Shakira. Sí, pues. Es que no se me ocurrió otro nombre en realidad para leer. Estaba pensando en ese pensamiento. Voy a ver esta otra. Ah, poner la fecha. Opa. Vamos al 9. Vamos a este profe, estoy escuchando la música. Ya. No, el rap, me tiene aburrido el rap. El objetivo de la clase del día de hoy es, solo lo voy a leer, sintetizar en un texto argumentativo la tesis, los fundamentos y los contraargumentos utilizados para respaldar su postura. Desde hace 9 años. Ejecutivo. Lo estoy escuchando. ¿Cómo? Sí, pues. Pero anote el objetivo y la fecha. Sí. Voy a cambiar la diapo porque igual voy a dejar el objetivo, ¿cuál sería? Sí, dice eso. Aquí está el objetivo, sigue siendo el mismo ahí. Ya. Si decimos que vamos a sintetizar, ¿qué quiere decir sintetizar? Exacto, vamos a resumir. Es decir, sintetizar en un texto argumentativo, vamos a resumir algo, ¿cierto? Escrito en un texto argumentativo. ¿Qué vamos a resumir? La tesis. ¿Te acuerdas de la tesis de la que me pasado? No, no me acuerdo. Es la idea, para que se defiende. Exacto, como dice Felipe, es la idea o postura a defender o a debatir. Eso es mi postura, lo que yo voy a defender. Es decir, si aquí tengo mi idea a defender o a debatir, luego vienen los fundamentos, ¿por qué voy a debatir esto? Y los contraargumentos, ¿cierto? Que es una conversación, utilizados para respaldar su propia postura. Su postura o tesis. ¿Cómo vamos a hacer esto para lograrlo? Vamos, ¿cierto?, a observar el paso a paso, ¿cierto?, la estrategia que siempre aprendemos en las clases. Y vamos a leer en conjunto un texto, vamos a ir subrayando las palabras clave, aplicando este paso a paso, y luego a ustedes les va a quedar una tarea, que es una lectura del libro de clases. Y a cuál es. Sí, de la página 40-41 parece que es. Del libro, y ustedes van a leer eso, aplicando los pasos que vamos a ver. Oye, que larga la canción. 4 minutos. ¿Ves? Y se le acaba el argumento y la metodología. Yo la escuchaba cuando hacía la tesis. Lo estoy escuchando. ¿Están listos o la cambio? Voy a ver el video. No, la policía. Espero que no está hablando de esa rápida mentira. No, es que sí, está lista esta. Con eso no te das a chucha. ¿Son qué? Son chuchas. Son azules. Son truchas. Mentira, mentira. ¿Qué habladores, tío? Está diciendo son chuchas. Ah, son chuchas. Son chuchas. Ah, sí, sí, se nota de por allá. Hay que andar bandera. Ah, qué onda. Son 40. Parece que mi hija te ve bien. ¿Qué estoy viendo? Sí, no, no, Sí, tiene la mano chiquita. Esa es la cosa que tiene. Mucha trompeta. ¿La cambio nomás? Y muy buena nosotros se le cae. A tu casa. Pero no me caí con las manos. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. ¿Antonio? Antonella. Antonella. Ah, Antonella. No, ahí va Antonella. Antonella Sánchez. ¿En serio? Ah, ya. Pensé que era la misma. ¿Qué va a pasar ahí la canción allá? No va a participar en la clase. Tenía gastar. Yo no puedo, no participo. Ya, conceptos claros que trabajaremos en la lectura o en la clase del día de hoy. Vamos a ver un poquito sobre, dice, reflexión o recepción. No, recepción crítica. Contraargumentos, validez de las ideas y de la estrategia utilizada. ¿Ya? Si
Si quieren escribir eso, solo escriban lo que está con naranja, si no, no lo revisamos el PowerPoint. Vamos a revisar un contraargumento que significan que son argumentos que se emplean para oponerlos, ¿cierto? Los conceptos claves. ¿Qué es un contraargumento? Sí. ¿Qué es un contraargumento? Es cuando yo tengo una conversación, ¿cierto? Y tengo esta otra persona que me está dando su contraargumento, ¿cierto? Yo le doy mi postura, mi argumento de por qué es válido, y tengo otra persona que me va a decir su contraargumento. Debatir. ¿Ah? ¿Es debatir eso? Claro, debatiendo, exacto. ¿No? Por ejemplo, si habláramos de política, ¿cierto? Yo voy a decir mi postura, por ejemplo, voy a votar por Casi, les voy a decir todos mis motivos por votar por Casi. Y usted me tiene que dar su contraargumento diciéndome, ¿por qué voy a votar por Casi? ¿Y qué es lo que está diciendo? Vamos a tratar el último. El segundo es el contraargumento. El primero era recepción crítica, ¿lo voy a anotar ahí? Conceptos claros. No lo sé si Esa es la información. ¿De dónde sacó la información? No sé qué dice la otra. Objeción, recusación y refutación. Recusación y refutación. Ay, ponemos esta. Acusación y refutación. Ya, la primera recepción crítica era también igual, eran contraargumentos, pero validez de las ideas y de las estrategias utilizadas. Es decir, que estos argumentos sean válidos, ¿ya? Y estén estratégicamente utilizados. ¿Ya? Después teníamos la objeción, que dice, por objeción se entiende un argumento que concluye que la premisa de otro argumento son falsas o dudosas. Es decir, si yo utilizo un argumento y digo porque mi mamá me dijo, ya eso tiene mucha objeción, ¿cierto? Puedo dudar de dónde sacó la información. Después tenemos recusación, es rechazar una cosa por considerarla ineficaz o inadecuada, ¿ya? Y refutación, contradecir o impugnar por argumentos o razones que otros dicen. ¿Ya? Eso serían nuestras palabras claves, ya que podríamos utilizar a lo largo de las clases. Ahí la vamos a ir utilizando y la vamos a trabajar un poquito más. Para comenzar, vamos a leer el siguiente texto que se llama Cigarros en la arena. ¿Dónde está? ¿Ah? No, Los cigarros están en la arena. Sí, Cigarros en la arena. Y dice, vamos a leer ese texto, una carta al director bien cortita y vamos a hacer dos preguntas. Dice, señor director, tengo 12 años y como todos los veranos con mi familia fui a la playa. Al jugar en la arena encontré muchos cigarros tirados en el piso. Desde chica me molesta mucho que el balde tenga más cigarros que en la arena. Entonces, pensé en escribir a los diarios para pedirle a todos los lectores que fuman que intenten, por favor, no fumar en la playa. Y si lo hacen, que por favor no tiren colillas de cigarro en la arena. Así los niños podremos jugar en la arena con arena y no con cigarrillos. Ya, aquí nos dice, ¿cierto? Ignacio parece que se llama la niña, que no lo sea. Sí, dice, según esto, ¿cuál es la opinión que defiende Ignacio en esta carta? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que quiere definir? No hay más que la arena. Exacto, que no haya más cigarrillos en la arena. Exacto, y esa es su postura. Y a partir de eso, ella da argumentos, ¿cierto? De por qué ella, cada vez que va a la playa, encuentra, hasta dice, más cigarros, colillas de cigarros, que arena en el balde. Y luego dice, menciona una postura diferente a la que defiende Ignacia. Si ustedes pudieran crear una postura diferente a la de Ignacia, ¿qué dirían? Que fuera algo contrario a lo que dice Ignacia.
Si ustedes fueran fumadores y si les estuvieran diciendo a ustedes que tienen que ya no van a fumar más en la calle, bueno, hay gente que defiende su idea. Estoy bien. No, no sé. Yo no fumo. Eso diría el típico chileno. ¿Ya? Bien, ¿sí? Aquí su compañera dice, claro, pues es un lugar abierto, es libre, tengo derecho a fumar donde yo Pero quiera. con una ley de eso. Claro, y ahí sería el contraargumento. Una cosa es fumar y otra cosa es que dejes tu basura ahí, ¿es cierto? Porque estamos hablando de las colillas. Con los papas. Ya, perfecto, Virgilio, muy bien. Yo dije coliza. ¿Colizas? ¿Y qué tal? Ya, ¿qué son los argumentos? Ya dijimos anteriormente en las clases que ya llevamos que los argumentos son razonamientos, ¿cierto? Nosotros estamos pensando y estamos razonando en función de esto. Y la idea es de esto, que sostienen, ¿cierto?, la posición o la opinión de un emisor, ¿cierto?, de quién está conversando, ¿ya?, o quién está hablando. Estoy dando mi postura, mi opinión. Y en los argumentos se sustenta lo que yo voy a decir. Se trata de razones o motivos organizados formalmente por el emisor, ¿cierto? Están organizados formalmente y yo tengo que pensar en estos argumentos antes de. Y siempre hay que recordar que el propósito argumentativo, el propósito de trabajar con texto argumentativo siempre va a ser convencer a un otro o persuadir a un otro, en tanto a que se adhiera a mi posición o la rechaza. ¿Ya? Los elementos que componen la argumentación siempre va a ser que la idea es que cuando uno tiene estos debates, ¿cierto?, como decían ustedes, sean temas controversiales, ¿ya? Sean temas que llamen la atención, ¿ya? El COVID, el calentamiento global, la educación, por ejemplo, ya sean temas controversiales que nosotros tengamos una conversación que se pueda rebatir. Dando una postura, ¿cierto? Y esta postura también siempre tienen que recordar que cualquier tipo de... Cuando en realidad casi siempre todo argumento o toda conversación tiene un carácter ideológico, ¿cierto? Es lo que yo estoy pensando, en mi forma de ver la vida, ¿ya? Y si yo estoy a favor o en contra de algo, ya estoy entregando eso también con mi postura ideológica. ¿Cierto? Hay uso de argumentos según la finalidad comunicativa. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva y nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de argumentos que uno puede apelar. Pero depende de la conversación que tengamos o de lo que nosotros estamos observando, es cómo es mejor tomar este tipo de argumentos. ¿Ustedes se acuerdan de los tipos de argumentos que existían? De ahí vamos a ver el otro. La apreciativa y la no. ¿Ah? La apreciativa y la no. Claro, el que tiene que ver con teniendo los emotivos y los lógicos. Emotivos, afectivos, Sí. lógicos, racionales. Exacto. Y luego vemos el carácter dialógico, son los mecanismos que apelan al receptor, ¿cierto? ¿Cuáles son mis mecanismos que utilizo para argumentar? Yo creo que ya cuando esté más... Es por tiempo igual que uno no alcanza, pero por ejemplo uno tiene que, o en cuarto medio ya van a estar revisando lo que son las falacias argumentativas. ¿Qué? Las falacias argumentativas. Las falacias sí existen, son reales. Sí, esas falacias son reales, sí existen. ¿Ya? Me acordé de Eduardo Vargas. Sí, no fue solamente de eso, las falacias sí existen y también son parte de la argumentación. Por ejemplo, y hay distintos tipos de falacias argumentativas. Por ejemplo, hay una que se llama, no me acuerdo cómo era, como anular en otro solamente por su condición. Por ejemplo, si estuviéramos hablando sobre el aborto, yo le diría a usted, ¿y usted no tiene nada que hablar si eres mujer? O sea, no tiene nada que hablar conmigo. Te anulo. Y yo lo anulo, esa es una falacia argumentativa. Hipopótamo. Lo anulo inmediatamente por el hecho de ser hombre, entonces como no cumplen la condición no tenemos nada que conversar y ya gané. Ah, Ya, esas también son parte de falacias argumentativas. entonces pasan mucho. Y también la recepción crítica, que son las palabras que estábamos viendo, ¿cierto? ¿Cuáles eran los argumentos, los contraargumentos y cuál es la validez de estos? Para que las vayamos analizando en lo que avanza la unidad. ¿Cuándo salimos de vacaciones? De vacaciones. Ya, esto es lo que estábamos diciendo. Hay tipos de argumentos. Nosotros podemos apelar, ¿cierto?, a los motivos afectivos, ¿ya? Que es apelar a un otro en cuanto a las emociones, ¿ya?
voy a tratar de conseguir que mi receptor, ¿ya? O cierto, con quien esté hablando, se adhiera a mi posición solamente porque le da pena, o porque siente empatía, o porque se siente identificado, ¿ya? ¿Ustedes tienen algún ejemplo? ¿Se les viene algo a la memoria con eso? ¿Con los emotivos afectivos? No, la verdad que ¿No? ¿No han visto la de la cajetilla de cigarro que sale una mamá embarazada? no. Y sale así, tu hijo también está fumando. Ya, eso es como, ni siquiera está diciendo, una cosa sería que si tú consumes cigarro durante el embarazo, tienes tantas probabilidades, según la Organización Mundial de la De que el Salud, hijo de que salga tu hijo fallado. contraiga tal enfermedad. Salga fallado. Eso es lógico racional. Pero si nosotros estamos diciendo, tu hijo también está fumando mientras está embarazado, ya, eso es emotivo. Afuera. Es falacia. No es falacia argumentativa, pero sí es un argumento. Una falacia. Por ejemplo, cuando uno revisa, uno ve, por ejemplo, la Teletón. En la Teletón, ¿Quién ve eso? el objetivo primordial de esos días de Teletón, ¿cierto? Es que las personas sean persuadidas, ¿cierto? El público sea persuadido a que se adhiera a entregar, a ir a donar un dinero, ¿cierto? A la Teletón. ¿Y qué tipo de argumentos utilizan? Emotivo afectivo. Estamos todos en la casa llorando, tristes, ¿cierto? Por las cosas que suceden. ¿Ya? Nadie va a donar dinero solamente porque, oye, hay que donar porque esto. O nadie se pregunta que el Estado se tiene que hacer cargo de las personas que tengan capacidades diferentes y deberían haber planes estatales que cubrieran eso y no que tendríamos que hacer 2 días de jornada televisiva para que la gente apele a la empatía y a llorar por ir a dar dinero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos argumentos emotivos. A eso se refiere con lo emotivo. Mientras que los lógicos racionales siempre van a apelar al sentido común, ya a entregar datos comprobables, fechas, lugares, y respecto a eso usted va a decir, tiene razón. ¿Ya? Ahora, siempre va a tener, porque usted cuando tiene conversaciones, usted utiliza los dos tipos de argumentos, y igual usted tiene que ir viendo, por ejemplo, cuál le sirve más, o depende del contexto, depende de la audiencia, con quién va a conversar. ¿Cuál es el tipo de argumento que va a utilizar? ¿Alguna pregunta, duda respecto a eso? No. ¿No? ¿La cambio más? Se me cayó, ¿no? Ahí está lo. Ya. ¿Qué es esa cuestión? Ya, lo voy a tiro a hacer. Mejor me meto a hablar. Más fácil. ¿Tenemos que hacer eso arriba? Ustedes después van a ver. ¿El procedimiento? Exacto. Porque yo también. Desde mi análisis general, por ejemplo, Exacto. Ustedes van a leer. No, yo voy a leer la princesa del sapo y ustedes van a leer cosas. mucho texto. ¿Cómo que pan? ¿Se ve bien? No, pero sí. Dígame que el texto no está en inglés. Es pan, ¿qué me con el título? Ahí. Tengo el libro, pues. La segunda. Me dio frío. ¿Ahí se ve? ¿Algo? No. Yo lo tengo en el celo, así que no pasa nada. Ahí sí. De ahí. Y le hago en el Ya, celo. dividiéndola y dejando dos partes ahí de otro.
Ya, recuerden que el objetivo, ¿cierto?, era aprender a sintetizar, ¿cierto?, un texto argumentativo en función de sus argumentos, sus fundamentos, la tesis y los contraargumentos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ay. Eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar esta estrategia, ¿ya?, para poder aplicarla en un texto, ¿ya? Y como dice aquí, el paso 1, la idea es que lo primero que tienen que hacer es determinar, ¿cierto?, el hecho que genera la expresión de una opinión. Es decir, uno, ¿de qué situación o hecho se está hablando en el texto? Ya, la idea es que yo leo, ¿cierto?, por ejemplo, el texto que vamos a leer entre la princesa y el sapo, y yo tengo que preguntar, ¿de qué situación o hecho se está hablando en ese texto? Luego digo, ¿el tema del que se habla es polémico? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sé? ¿Ya? Y ahí yo voy respondiendo al lado. Luego, el paso 2, tengo que identificar la opinión central del emisor, ¿ya?, y sus argumentos. Es decir, buscar, por ejemplo, marcadores discursivos que identifiquen dónde está opinando. ¿Ya? Por ejemplo, el yo creo, yo pienso, afirmo que, me parece que, según mi postura, etc. Si no hay marcadores, si no tengo ningún marcador de esto, ¿ya?, tengo que interrogar al texto, es decir, hacerle preguntas al texto. Le puedo preguntar qué idea plantea por el emisor, manifiesta o expresa la defensa de una postura. Esto es para identificar la tesis, ¿ya? Tengo que, si no me sale una afirmación así, ¿ya?, porque yo cuando encuentro la tesis a veces yo puedo decir mi tesis es, ¿ya?, o yo pienso que, ¿ya? Y si no está así, yo tengo que preguntar esto, porque expresa una defensa, una postura, un hecho. ¿Cuáles son las ideas que respaldan su opinión? Y explicar esas razones. Y después dice buscar marcadores que introduzcan argumentos, conectores de causa-consecuencia, ¿cierto? Nosotros hemos estado viendo lo de los conectores, frases o marcadores que indiquen presencia de ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, apreciaciones personales, etc. Después vamos a ver esto aplicado. Y finalmente, identificar posibles contraargumentos. ¿Cuáles son las posibles ideas contrarias? ¿Ya? Lo que pasa es que a veces hay distintos tipos de texto argumentativo. Hay textos argumentativos que solo pretenden persuadir a un otro entregando un solo punto de vista. Por ejemplo, si yo estuviese... En 15 minutos. 45. Si yo estuviese, por ejemplo, en contra del uso de drogas, ya estoy en contra. Y yo puedo hacer un texto argumentativo de solamente dar argumentos, es decir, porque yo estoy en contra. ¿Ya? Pero hay otros tipos de textos argumentativos que el emisor va hablando sobre argumentos y el mismo le da contraargumentos. ¿Ya? Hay un vaivén de argumentos y contraargumentos. Digo, ¿por qué? Bueno, porque son malos el uso de drogas, pero doy alguna... Yo al tiro respondo, por ejemplo, en el mismo texto, voy dando argumentos de gente que diría por qué sí es bueno, por ejemplo. Y uno hace ese vaivén, ya esos textos igual son más complejos. Ya, finalmente, yo tengo que identificar si hay contraargumentos o opiniones contrarias, identificarlas, ¿cierto? Y finalmente hacer esa simple. Ya nos quedan 15 minutos para ver la aplicación de la estrategia. La princesa y el sapo es la misma que sale en Disney, la que vemos en las películas. Ya dice que se ha dicho que la princesa y el sapo regresa a los terrenos puros de los clásicos de Disney. Después de tanto vicio establecido por Trey y sus imitadoras, y es verdad, pero solo en parte, primero es una cinta codirigida por Ron Clements y John Musker, creadores de Aladino, Hércules y la Sirenita. Esto asegura una historia familiar, de trazos románticos, humor blanco que recuerda los tiempos en que Disney era capaz de fabricar clásicos instantáneos. Como si fuera poco, la dirección de arte corre por cuenta de Ian Golding, responsable de las películas anteriormente mencionadas, además de Pocahontas. Y si a esto le sumamos escenas musicales compuestas por Randy Newman, autor de la banda sonora de Toy Story, y la decisión políticamente correcta de aludir a Barack o Michelle Obama, muy parecida
opinión del emisor frente al tema? ¿Sí te sirve lo que estás leyendo? En la opinión de él. Sí, ¿cuál es la opinión de él? ¿Cuál será la opinión sobre la princesa y el sapo? No sé, yo no lo bloqueé. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuál es la opinión de la princesa y el sapo? Del autor frente a lo que está diciendo. ¿Cuál será tu opinión? De varios Obama. Por ejemplo, ¿está a favor, en contra, le gusta la película de la princesa y el sapo? ¿Se encuentra ¿Hay una entretenida? película? ¿Ah? ¿Hay una película? Sí, pues la película de la princesa y el sapo. Después de tanto vicio, No lo he visto. me pareció perfecto. Hace rato no me acuerdo. La que sale... Sí, sí, está el sapo y la princesa y la Sí. princesa. Sí, pero no me acuerdo. No, no lo he visto. ¿No la ha visto? Es buena, es chistosa. No sé, no sé de Cuando película. va a ir al restaurante moderno. Sí, esa misma. Pero ¿cuál es la opinión? Cocodrilo. ¿Cuál es la opinión que tiene el autor, por ejemplo, respecto a la película de la princesa y el sapo? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es su opinión? De la princesa. ¿Pero de qué? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Es buena, para la película? ¿Quiere que usted la vaya a ver? ¿Que no? ¿Qué quiere hacer? ¿No está informando? Recuerde que es un texto argumentativo, lo está persuadiendo. ¿Persuadiendo a quién? ¿En qué quiere persuadirlo? Humor blanco. ¿A quién? No, o sea, humor blanco. Estoy leyendo esto. ¿A qué se refiere humor blanco? Humor blanco que no sea con doble sentido. Ah, O groserías. mejor humor negro. Horrible bueno. Por eso es más fácil hacer humor negro que humor blanco. Horrible bueno, humor negro. No cacho. ¿Cuál es la opinión? ¿Quién idea? Mata, porque algo de los dice de los desórdenes y los caos. Dice que el guión es un desorden de caos y que las muchas canciones. ¿Pero por qué dice eso de que el guión es un caos? ¿Por qué lo dice para que usted vaya a ver? Es un caos, no la vaya a ver mejor. Estoy enseñando a que la vean para ver si funciona. Porque, ¿cuál es la idea de decir eso? Son ruidos. Porque recuerda que dice al principio, ya, Hacerlo dudar sobre qué nombrar la película. ya, a ver, vamos de nuevo. Dice el primer párrafo, el que dice número 1, dice, se ha dicho que la princesa y el sapo regresa de los terrenos puros de los clásicos de Disney. Ya, ¿por qué? ¿Por qué regresa de los terrenos puros de Disney? Porque la princesa y el sapo es como un remake de lo que ya todos anteriormente a esta película de la princesa y el sapo ya habían cuentos de la princesa y el sapo. Ya Disney había tomado esa idea. Ya por eso dice, vuelven los clásicos. ¿Ya? Y hasta ahora ustedes han visto la nueva de Cruella, vuelven los clásicos. La Dama y el Vagabundo, el Rey León, han hecho nuevos remakes de las películas. Y después dice, después de tanto vicio establecido por Shrek y sus imitaciones, que es verdad, pero solo en parte. Claro, hablando después de tanto vicio, por eso toma Shrek, y lo toma cierto como argumento de decir, pucha, estamos trayendo remake, pero no como Shrek, que mete todos los personajes y los introduce en una película, ¿cierto? No es lo mismo. Ya, ese es el primer párrafo. Ya nos está contando solamente de la princesa y el sapo, que es un remake de algo. Segundo párrafo dice, primero es una cinta no dirigida, ya, nos habla solamente de quién la está creando, ¿cierto? De quiénes son las personas que están dirigiendo esta película. ¿Por qué no está diciendo que estas personas que son como creadores de Hércules, Aladino, la Sirenita, están también ahora en la princesa y el sapo? ¿Cuál es la idea de decir eso? Aladino. Y que es una copia. ¿Ah? Que es una copia. ¿Que una copia? Pero por ejemplo cuando usted dice, sale un trailer de terror y dice, de los creadores de... Disney. No, a ver, de los creadores... ¿Cuál película de terror era buena? La que salía... El conjuro. De los O sea, creadores del Conjuro. no veo película. Sale nueva película, La Mesa que baila en la noche. Usted la vería una vez en la vez solo, porque... Los pasos prohibidos de la noche. Porque en realidad, si la hizo, si son los mismos creadores del Conjuro, uno lo va a ver solamente porque son los creadores del Conjuro. Le doy una oportunidad al trailer por último, porque al final igual uno sabe que las
por ejemplo, está tan viciado en la muerte de las películas de terror que a algunos no les da miedo. Suele pasar. No he Pero visto sí. películas de terror. ¿Ah? No he visto películas de terror. ¿No? Entonces, el autor de este texto nos dice, por ejemplo, que primero es una cinta codirigida por tal persona, ¿cierto? Que son los creadores de Aladino, Hércules y la Sirenita. Y nosotros decimos, Hércules es buena. La Sirenita también es buena. Aladino está súper bien hecha. No, la Sirenita no va a ser morena. ¿Cuál? ¿La Sirenita? Sí. Maradona, son morenos. Sí, No, ahora. iba a dos. El Pascual, sí. En La Dama y el Vagabundo también eran, a mí me llamó la atención, la vi ayer, ¿Qué o cosa? antes de ayer. Y también la señora era de piel oscura, ¿cachai? Y él era de otro, y todos los personajes también eran de distintas razas, se veía eso intercultural, que antes no lo tenía. Se supone que va a salir una Cenicienta y la otra madrina es hombre. Bueno, qué buena. Qué bueno, un hombre. Que hagan una película de Messi que sea alto y duro. Ya, continuar. Ya dice aquí entonces, si yo a mí en el segundo párrafo su intención es decirme, ¿cierto? Contarme que otros que han sido grandes directores de otras cintas, que han sido muy vistas, también están codirigiendo, ¿cierto? La Princesa y el Sapo. Y por ende, debe ser bueno. ¿Y Toy Story? Ah, no. Y el de la obra musical. Pero no siempre son Y buenos. de ahí dice, asegura que es una historia familiar, ¿cierto? Para que la vayan a ver con su familia. Mejor familia. Pax. Y esto lo recalca dos veces, parece, que dice Disney era capaz de fabricar clásicos instantáneos. Y después la vuelve a retomar esa idea. Después, el tercer párrafo nos dice, como si fuera poco la dirección, es decir, como si fuera poco que ya los codirectores son excelentes, la dirección corre por parte y nos nombra a otra persona, ¿cierto? A Godin, responsable de las películas antes mencionadas, además de Pocahontas, y además el que le hace la música a La Princesa y el Sapo es Randy Newman, autor de Toy Story, De la música. de la música de Toy Story, y... Ahora que Michelle Obama aquí. Claro, y aludir también de nuevo que dice acá, y la decisión políticamente correcta de aludir a Barack Obama y a Michelle Obama como autores. Por eso aquí la Princesa y el Sapo también son personas que son de colores. Ya. Entonces ahí, en base a lo que ya llevamos de estos tres párrafos, es para que ustedes vayan a ver la película. Porque nos están dando argumentos de por qué es buena. Nos están diciendo si, oye, si la hizo tal persona es buena. Y la música es buena porque también es la misma que tuvo Toy Story. ¿Te gustó Toy Story? ¿Esa es vuestra? ¿Esta también te va a gustar? Después la 4 dice, ¿por qué no diferencia? Claro, La Princesa y el Sapo de otros clásicos. Y ahora después hace este quiebre en el último párrafo, porque aquí ha dicho, ¿cierto?, que la película es buena porque tiene estos directores, pero vamos a decir, ¿y qué tiene de bueno si es más de lo mismo? Eso es nuestro, no puede pensar eso. Y aquí, en el 4, adelantándose a esa pregunta, el autor nos dice, pero lo que diferencia a La Princesa y el Sapo de otros clásicos de Disney es que, y ahí nos dice, ¿cierto?, es su desorden. El caos de un guión que pretende ser competente en un universo de animaciones frutosas, pero no lo dice en forma de que fuera negativo, sino que lo dice de una forma de que este guión es distinto a los demás, es diferente, se entremezcla, por ende no vamos a tener lo mismo de siempre, ¿ya? Que va a venir la princesa haciendo que está en la y va a venir este príncipe a salvarla, no, es distinto, es una nueva película, es una nueva idea. Y, claro, y ahí dice eso de la sobredosificación, etc. Vamos a seguir avanzando, la tarea todavía no la hagan, porque todavía no terminamos de ver esto, ¿ya? Continuamos en